Cuembe, cuembe, cuembe nada más, cuembe pa' aquí, cuembe pa' allá, cuembe, cuembe, cuembe nada más, cuembe pa' aquí, cuembe pa' allá. Cuembe, si hoy es verdad, cuembe, ayer fueron mentiras. Cuembe. Saludos, Víctor Emanueli, director de las agrupaciones Bomba Evolución y Plena Evolución. Un placer para mí estar aquí con ustedes, sumamente contento y agradecido de la oportunidad de participar en la edición número 40 del Festival del Caribe, Fiestas del Fuego, dedicado a Belice, y en saludo al 40 aniversario de los estudios Siboney de la EGREM en Santiago de Cuba. Un abrazo caluroso desde Puerto Rico y felicidades a todos. Quisiera compartirles algunos segmentos de mi charla con el profesor Pablo Luis Rivera, catedrático auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, donde conversamos acerca de orígenes, desarrollo y evolución de la bomba, género de música autóctona puertorriqueña que ha tomado mucha fuerza en los últimos 30 años en la isla. Porque la música del tambor se propagó por todo el Caribe, y en el caso de Belice tenemos la música garífuna, ¿verdad? Esa fusión de los caribes negros, ¿verdad? Que es tan importante. Así que para nosotros es un gran placer hablar de la bomba, pero siempre acordándonos de que estamos conectados con la música garífuna, con la tumba francesa y con todas esas expresiones que se van dando a través de este Caribe tan rico y tan querido por nosotros. Eso es así. Pues mira, yo creo que es importante para ese público que no conoce lo que es la bomba. La bomba es un género puertorriqueño que es el más antiguo con elementos de lo que es nuestra herencia africana. Así que se ha ido nutriendo a través del tiempo, pero tenemos su presencia desde muy temprano en la colonización hasta nuestros días, y ha sufrido grandes transformaciones en ese proceso. Pero originalmente es una expresión que surge a través de esos grupos étnicos que nos han visitado y nos han poblado. Luego empieza a tener influencias de el cimarronaje que se va dando por el Caribe, también de la criollización de expresiones, así que tiene una amalgama de elementos. En otros momentos fue la expresión de resistencia ante el sistema, y se ha hecho, ¿verdad?, un proceso de folclorización más adelante y hasta nuestros días que se ha transformado y es una expresión popular y que sigue en crecimiento y en desarrollo en Puerto Rico y en los grupos diaspóricos boricuas fuera del país también. Más que una fusión de razas o de etnias, fue una fusión y un sincretismo de culturas lo que ocurrió, ¿entiendes? Y ese aspecto yo pienso que es lo que ha enriquecido, lo que enriquece verdaderamente, porque cuando hablamos de razas, de etnias, de color, estamos hablando de elementos genéticos y físicos. Y para mí es más significativo e importante el elemento y el componente cultural del asunto de esa fusión o sincretismo. Y la realidad es que cuando hablamos de España, no hablamos del dominio moro allí por 800 años, que los moros eran árabes, eran africanos, eran personas que creían en la religión musulmana, ¿verdad? Y eso no se dice. Cuando hablamos de África, no hablamos de que había un sinnúmero de grupos étnicos que eran los que estuvieron afectados directamente por ese proceso colonial. Por lo tanto, no eran esclavos, sino eran esclavizados. Correcto. Y hay distintos grupos en ese proceso. Y, por supuesto, los aborígenes que estaban asentados aquí. Así que había una gran diversidad cultural. Y de esa diversidad cultural se nutren las expresiones que nos caracterizan como pueblo. Así que la expresión no es una expresión homogénea, sino es muy heterogénea. Y tiene un poco de todo. Tenemos que hablar de los datos reales en el proceso histórico, y esos datos apuntan a que hay una complejidad dentro de la diversidad
cultural que tenemos en el país. Otro de los elementos es que se habla de África como si fuera este pueblito, este pequeño pueblito. Como un país. Un Sí. continente que tiene tantas vertientes y tanta diversidad. El continente donde inicia la humanidad. Eso para mí es lo más significativo. Así que entendiendo eso, conocemos ese trasfondo de un género como la bomba, que no se da porque sí, se da por unas realidades, por esos esclavizados, por los cimarrones, por los libres, por los libertos y coartados. Y todos esos empezaron a poner un elemento importante a la hora de desarrollar este género, que fíjate si ha resultado en una bandera de identidad tan grande que todavía hoy está vivo. El esclavizado era tratado como un objeto, como una cosa, como un producto propiedad de otra persona. Y eso ha hecho que todavía hoy las personas sigan repitiendo esos errores del pasado y que sigamos asumiendo la misma visión relacionada especialmente al continente africano. Definitivamente. Y para que se dé este asunto de la resistencia, primero tiene que haber diálogos, tiene que haber análisis para llegar al entendimiento, y una vez lleguemos a ese entendimiento, entonces la resistencia es prácticamente el resultado. Claro. De eso, porque entiendes el proceso, entiendes lo que fue esa historia. Que es el proceso educativo. Yo creo que el pilar de todo esto es la educación. Tenemos que educar y tenemos que seguir nutriéndonos para seguir transmitiendo el mensaje correcto. Porque es lo que nos va a llevar a entender un género de expresión musical como lo es la bomba puertorriqueña, que tiene ese trasfondo, que tiene esa historia y al sol de hoy prevalece. Eso no es tan fácil. No solo es una música de entretenimiento, sino que va más allá del entretenimiento y más allá de una expresión de pueblo. Claro, el ser humano se expresa de diversas maneras y la música es uno de ellos, el baile, el canto y todas las otras facetas del arte que hay. Pero hay un bagaje más profundo detrás de esta expresión de pueblo. Uno de los problemas mayores muchas veces era la documentación, como era una expresión de personas que no se consideraban importantes en la sociedad, pues eso hace que la documentación no sea tan amplia como de otros temas. Sin embargo, estos intercambios que se dan, estas situaciones hacen que se desarrolle un género que originalmente tenemos su procedencia en la costa y en los pueblos cercanos a la costa, y que eso ha evolucionado a tal punto de que no solamente se propagó en toda la isla y fuera de ella, sino que empieza a convertirse en una expresión que nos representa y que forma parte ya de los elementos distintivos del país. Yo siempre he dicho que la bomba puertorriqueña es la expresión más pura de lo que es ser puertorriqueño. ¿Por qué? Porque es el resultado inmediato del proceso de sincretismo y de fusión. Sí, es la expresión que surge porque aquí en Puerto Rico ha habido muchas expresiones musicales, sin embargo no han prevalecido. Correcto. La procedencia de estos esclavizados, específicamente del continente africano, en muchas ocasiones una de las teorías más aceptadas es que provienen muchos de ellos del oeste de África. En la documentación, pues podemos mencionar, por ejemplo, el documento de viaje de Pierre Ledoux en 1797. Una de las piezas más que se ha discutido muchísimo. Yo creo que ese documento todavía pues tenemos que seguir revisándolo. También momentos donde se dan procesos administrativos, 1826, Miguel de la Torre, que prohíbe, entre otras cosas, la bomba. Así que tenemos algunas evidencias que hay que ir, como dice Gervasio García, armando la historia. ¿Verdad? Gervasio García dice, pues mira, tú tienes que ir tomando todas esas piezas
y forjándola. En el caso de Cuba, pues Fernando Ortiz, acá Ricardo Alegría, Manuel Álvarez Nazario, han estado trabajando arduamente para lograr definir esos lugares de procedencia. Yo estuve en Costa de Marfil y ahí había una ruta de esclavizados y unas grandes discusiones de quiénes eran los que traficaban con los esclavos, si habían africanos envueltos. Y claro que sí. ¿Qué los hubo? Claro que sí, pero ustedes lo pintan como, ay, si la gente se alarmaba, yo les decía, pero en Europa era igual. Los europeos que le ganaban a otros europeos en una guerra, pues esclavizaban a los que perdían. Correcto. En muchas ocasiones se tiene la impresión que todos los esclavizados que llegaron a Puerto Rico llegaron directamente desde el África. Y yo siempre he hecho el argumento de que no fue así. Pues, sin duda alguna, en un momento dado se traen directamente de África por la cuestión de que los ladinos eran personas que aprendían la cultura de España o de Portugal, por lo tanto eran llevados directamente a la península ibérica y muchos de ellos entonces se traían a América. Así que aquí hubo bozales que eran directamente de África, pero no todos eran bozales. No todos. Muchos esclavizados que llegaron a Puerto Rico de las islitas aledañas, de Martinica, de Guadalupe, de Santa Cruz. Entonces ya habían pasado por un proceso de sincretismo y mestizaje con los criollos de esas islitas, y entonces eventualmente llegan a la isla. No tenían ningún tipo de referencia de lo que era la vida en el continente africano. Su realidad es otra, y por eso para mí es muy importante mencionar ese detalle, porque el tipo de esclavizado que llega a la isla es otro tipo de esclavizado que no tiene la referencia inicial que tuvieron sus antepasados. Así se formó San Mateo de Cangrejos, que ya 100 años antes de la abolición de la esclavitud eran libres. La bomba era un género muy exclusivo en esos comienzos. No todo el mundo era practicante, conocedor de este género, porque viene de un grupo muy específico. Había unos códigos de respeto, de preservación histórica que estaban ahí presentes en ese desarrollo, especialmente a principios del siglo XX y la bomba puertorriqueña. La narrativa que se tiene de un punto en adelante de que la bomba y nuestra cultura es cultura de todos, es una narrativa que comienza en un punto muy específico por una persona que también es un personaje muy importante que mencionaste hace un rato, el señor Ricardo Alegría, fundador del Instituto de Cultura Puertorriqueña. En Puerto Rico, en 1955, se crea el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que con sus luces y sus sombras ha sido una institución que ha velado por preservar el patrimonio cultural histórico del país. Para mí, personalmente, pienso que fue responsable de comenzar a cambiar este discurso de exclusividad a un discurso de inclusividad. Y le estaba dando una enseñanza muy importante a todos los puertorriqueños, diciéndole, esto no solo es cultura de estos descendientes de esclavizados, porque ya el pueblo puertorriqueño es un pueblo de mestizos, ¿ok? Que es el producto final de la fusión y el sincretismo. Es originado en Puerto Rico, y los primeros documentos que aparecen, que mencionan esta expresión, ya aparecen aproximadamente en el 1700, donde ya se entiende que había ocurrido el proceso de sincretismo y de fusión, lo que quiere decir que probablemente gran parte de esos exponentes no eran puros esclavizados que venían de esta o cual región, sino que eran mestizos puertorriqueños, los primeros exponentes o ejecutantes de esta práctica musical. De hecho, cuando uno mira las bombas antiguas, no hay bombas en idiomas de África. O sea, están o en creol o en español, una que otra en francés. Claro. O sea, que realmente uno ahí ve que ya pasaron unos procesos. Porque no es lo mismo tú hacer una bomba en la comunidad que hacer una bomba en la tarima. Súper importante, y ese precisamente es el punto más importante que podemos extraer
de ese evento y de ese tiempo y esa década del 1960, que entonces ya habían pasado unas ordenanzas en los años 40 y ciertas prohibiciones del género, y comienza a mermar la práctica comunitaria de la bomba y de la plena en la isla. Cuando llegan los 60, entonces ya es como un poco más comercial, ya se empieza a comercializar grupos. Empieza a fluir. Y tenemos que hacer una distinción entre lo que es la bomba comunitaria, la práctica comunitaria del género, y lo que son las prácticas de espectáculo. Y entonces, ¿verdad? Venimos de esta práctica comunitaria a la práctica ya más comercial, pero entonces acabamos de decir que hubo una merma también en la práctica comunitaria. Más allá de la práctica comunitaria, que si tú no pertenecías a la comunidad, pues no era como ahora, que ahora tú haces algo y lo ve el planeta. En aquel momento era en ese espacio, si te enterabas o si los conocías, pues podías participar, pero si no, tú ni tenías ni idea qué pasaba, especialmente en la ruralía del país, ¿verdad? Que eran unos espacios que no tenían la accesibilidad que tenían otros espacios. Entonces llegamos a los 80, que es cuando muchos de nosotros ahí comenzamos a incursionar y con este deseo de aprender. Esa coyuntura de los 80 que fue un momento que como que hubo una transición ahí de lo que había establecido y surgen nuevas voces. Correcto. En el género. Y básicamente es porque surgen inquietudes. Claro. Entonces, por lo que estamos diciendo, no había tanta referencia comunitaria, solo la referencia de tarima o artística, da pie también a otro movimiento y a otro proceso muy importante. Y básicamente lo que este movimiento buscaba era rescatar la tradición comunitaria de la bomba, porque llegó el punto que todo lo que había era tarima, era espectáculo. Y entonces, ¿dónde está la práctica de la comunidad? Comienza primero con la idea de que sí haya comunidad, ¿verdad? Que sí haya práctica comunitaria fuera de tarimas. Y disfrutarnos para esa experiencia. Eso es lo primero que se busca rescatar. Estos primeros toques de bomba, yo tuve el privilegio de ser parte de las personas, ¿verdad?, que fuimos los que comenzamos este movimiento. Mis hermanos, mi hermano Jorge y José Manuel, también fueron parte de ese movimiento. Y comienza con entusiastas y ejecutantes que estábamos aprendiendo porque íbamos a pertenecer a un grupo. En ese tiempo, si tú aprendías a tocar, a cantar o a bailar bomba, es porque tú ibas a pertenecer a un grupo, porque ya no había realidad comunitaria. Solamente en el pueblo de Loíza es el único sitio donde podríamos decir que en todo caso hubo continuidad en la tradición comunitaria de la bomba, pero en el resto de la isla no era así. Y es por eso que todos estos eventos son muy importantes, ¿verdad? Y es un efecto de dominó, una cosa lleva a la otra. Y estos toques de bomba, la creación del grupo El Bombazo de Puerto Rico, con este concepto, porque los conceptos que habían de las agrupaciones eran las coreografías, las vestimentas, la tarima. Entonces pues estaba más folclorizado lo que había, y esto era algo que rompía con ese esquema. Fue un proceso de desarrollo y de evolución que nos lleva hasta la actualidad. Y hoy día nosotros podemos ver cómo la juventud, tanto en términos de agrupaciones, ¿cuántas agrupaciones ahora mismo no hay? Muchísimas. Pero también hay práctica comunitaria orgánica donde sencillamente la gente se reúne para tocar. Bien, espero que hayan disfrutado de nuestra pequeña charla y que hayan encontrado piezas interesantes de información. Obviamente estos son temas de una vasta profundidad histórica, investigativa y de teorización, los cuales requerirían de mucho más tiempo de estudio y análisis para tener un mejor entendimiento de ellos. Una vez más, un placer, un abrazo desde Puerto Rico y bendiciones a todos.